buenas noches con todos. Bienvenidos a esta última sesión de los Empecemos Entendiendo Webinars, diciembre de 2023. En esta semana la estamos concluyendo en compañía de Guillermo Dufrán desde Argentina. Él nos va a acompañar con el webinar de cómo imagina la inteligencia artificial el futuro del packaging sostenible. Haciendo una breve reseña de Guillermo, es un apasionado por cambiar el mundo de packaging. Para eso creó un canal de YouTube dedicado a la sostenibilidad. Trabaja como gerente de proyectos en 3D Imagine, es una agencia líder en packaging y branding, que recientemente han sido premiados en el Pentawards, ¿no? Ya comentarás un poco eso, Guillermo. Es autor de varios libros de packaging, como La comunicación del packaging, Marcas envasadas, Packaging Storytelling, Packaging para salvar el planeta. Este último libro está íntegramente dedicado a despertar la conciencia ambiental del packaging y sus libros se pueden conseguir en www.dufranc.com.ar. Antes de darle la palabra a Guillermo, les recordamos que los asistentes que se encuentran de forma virtual pueden hacer sus consultas y preguntas a través del chat, y en la sesión de preguntas y respuestas se las estaremos transmitiendo a Guillermo. Entonces, sin más, Guillermo, te cedo la palabra, agradecido de que nuevamente nos acompañes en el cierre de un año de Empecemos Entendiendo. Muchísimas gracias, Alejandro. Buenas noches a todos. Espero que, bueno, que pueda darles algo de información, algo que dé valor y que les interese. Realmente cuando Alejandro me propuso cerrar el año con las tendencias para el año que viene, siempre para mí es un desafío pensar en tendencias porque yo en realidad no siento que las cosas pasen de moda tan rápido como para decir que de un año a otro cambió todo. Pero sin dudas que este año, con la aparición de la inteligencia artificial, no sé qué va a cambiar, pero algo va a cambiar. Así que cuando Alejandro me propuso esto, dije, tiene que ser algo con inteligencia artificial. Y viendo algunos videos, eh, me parecía interesante incluso decir cómo podría ser para generar la presentación que tengo que hacer con la inteligencia artificial. O sea, que la misma inteligencia artificial sea la que me dé la información. Pero bueno, claramente uno tiene que poner parte de su razonamiento. Y bueno, lo que le quiero compartir es ese intercambio que tuve con la inteligencia artificial, un poco aprendiéndola a usar e interactuando con ella. Así que vamos a iniciar. Les, digamos, les sugiero que cualquier comentario, consulta, la escriban en el chat, que después cuando terminemos la presentación las leemos y ahí a veces eso es mucho más entretenido para los que están mirando y no tener que esperar y acordarse hasta el final para hacer preguntas o comentarios, sino que la van comentando a medida que hacemos la presentación. Así que los invito a eso. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, esta introducción tiene varias lecturas. Por un lado, es parte de una escena de una película súper famosa del año 68, si mal no recuerdo, 2001, Odisea en el espacio, ¿no? Donde hablaba de una inteligencia artificial. No les voy a decir más nada por si no la vieron para que la vean o la remiren, porque es muy interesante. Habla de una inteligencia artificial futurista y igual el punto de partida me pareció interesante. Esta es la primera escena prácticamente de la película y de alguna forma yo me sentía como este simio tratando de enfrentarme a la inteligencia artificial y terminando en esta relación así como a los palazos, peleándonos con esta nueva tecnología, ¿no? Y es lógico que uno sienta. A ver, un segundito que voy a. Ay, voy a sacar la cámara porque la verdad que me tapa todo el texto. Es lógico que uno sienta algo de miedo ante lo desconocido o ante una nueva tecnología, sobre todo cuando viene acompañada del fantasma de que va a dejar a muchas personas o a todos sin trabajo.
Y el miedo, en realidad, yo creo que hay que tenerlo. Es bueno tenerle el miedo porque es necesario para, no para paralizarse, sino para tener una acción. Porque si no comenzamos a usarla, ahí sí vamos a tener que tener mucho miedo, porque la gran diferencia, estimo, que va a ser entre quienes la usen y quienes no la usen, y no entre la inteligencia artificial y las personas, porque eh, al final necesitamos, digamos, maneras de hacer más eficiente nuestro trabajo y la inteligencia artificial propone muchas herramientas que pueden hacer mucho más eficiente y rápido nuestro trabajo. Gran parte del contenido de esta presentación fue creado con dos herramientas, que si hasta el momento no la conocen, una es ChatGPT, que es una especie de chat que uno va hablando con la inteligencia artificial y le puede ir haciendo preguntas o pidiendo información, y la mayoría del contenido que van a ver en esta presentación está generado de esa forma. Y por otro lado, la otra plataforma es Midjourney, que es una de Discord, digamos, un agregado de Discord, que es lo que te permite crear imágenes. Con ChatGPT también se puede crear imágenes con un plugin que se llama DALI, pero ese plugin yo no lo usé, es pago y es distinto, el de Midjourney también es pago, te permite hacer algunas pruebas gratis. Pero bueno, esta no es una presentación que hable de la inteligencia artificial, es una introducción. Solamente les digo que hay que tener cuidado con la inteligencia artificial por ahora porque tiene alucinaciones. Para la inteligencia artificial, este soy yo en un mundo sostenible. Entonces, si bien es medio parecido, no, evidentemente no es exactamente igual, con lo cual digamos, toda la devolución de información que tenemos de la inteligencia artificial puede estar edulcorada o modificada de alguna forma y si nosotros no tenemos conocimiento previo sobre el tema en que estamos tratando, puede que estemos adquiriendo información no del todo precisa. La clave para iniciar cualquiera de las actividades con inteligencia artificial el inicio es un prompt, que es una especie de consulta o, digamos, demanda de acción, ¿no? Que uno le pide a la inteligencia artificial para que reaccione y nos dé información de vuelta. No es una instrucción. La instrucción que yo le di era que eres un experto en sostenibilidad y packaging, para que la inteligencia artificial se ponga el sombrero de esa especialidad. Pronosticar las 10 tendencias más innovadoras de packaging sostenible para 2024. Comentar cómo puede ayudar la inteligencia artificial en esas tendencias. Y cuestionar cada afirmación mencionada. ¿Por qué? Porque hay algo que me interesaba, que es cómo la misma inteligencia artificial puede refutar sus propias aseveraciones, ¿no? Para entender también hasta qué punto conoce sus propios límites o puede identificar cuáles son los desafíos que pueda llegar a tener si uno le está pidiendo soluciones. Y ahí me parece que hay una llave bastante interesante que se abre, que no es solamente tomar lo que nos da sin cuestionarlo, sino incluso pedirle a la misma inteligencia artificial que cuestione por qué puede no ser cierto o no ser tan precisa la información que nos da. Este prompt, si lo usan así tal cual, no van a recibir el resultado de toda esta presentación, porque yo lo tuve que hacer muchísimas veces y tuve que hacer muchísimas iteraciones, e incluso probé en otras plataformas para ver si me daban otros resultados, y al final terminó siendo esta presentación un gran cóctel de muchas respuestas distintas que me fue dando, pero básicamente para ponerlo digamos, en palabras cortas y simples, esto fue más o menos lo que le pedí. Este es el resultado, o sea, como les decía, luego muchos intentos y mucha edición también por una cuestión digamos, de edición visual de los slides, que eso no me lo hizo la inteligencia artificial. Bueno, la tendencia número 1 habla de los materiales de origen biológicos. Estas imágenes que van a ver en las carátulas sí fueron creadas por la inteligencia artificial, algunas es directamente pidiéndole que haga una carátula para materiales biológicos y parte del contenido del texto, y otras no, las tuve que ir
Le tuve que ir pidiendo yo qué quería que haga. A ver, ¿cómo puede ayudar? La inteligencia artificial puede optimizar la selección de materiales biológicos, identificando los procesos de producción más eficientes, la disponibilidad de materias primas, su huella ambiental y la viabilidad económica. Acá hay algo interesante porque cuando habla de los materiales de origen biológico, obviamente podríamos hablar de el papel, ¿no? Pero es muy sesgado en esta respuesta que está hablando de los biodegradables, compostables, ¿no? Estos materiales que son de origen biológico y que puedan terminar descomponiéndose biológicamente. Pero ojo, porque hay materiales de origen biológico que no son compostables, ¿no? Como los plásticos biobasados que podrían ser reciclables, ¿no? Entonces, acá es interesante que habla de la selección a partir de la identificación de procesos de producción, disponibilidad, porque si empezamos a sumar transporte, empiezan a subir la huella ambiental, ¿no? Porque en un material biológico que se produce en un lado, si ya lo tenemos que trasladar a otros lugares, ya eso empieza a subir la huella ambiental. Entonces es interesante que en la ecuación ya esté contemplado la huella y también la viabilidad económica, ¿no? Cuestiones de precios. Hay algo que la inteligencia artificial es muy buena, que es en la de analizar y cruzar datos, ¿no? Lo que todavía es un poco más difícil en esto de pedir la información y que la información sea certera. Pero si uno le carga datos, el cruce y el manejo de mucha cantidad de información puede ser una estrategia muy interesante y acá es una de las que identifica. Debemos cuestionar si la inteligencia artificial siempre considera los factores locales y las condiciones regionales, ¿no? Lo que es óptimo en un lugar puede no serlo en el otro. Esto tiene mucho de cierto, porque como sabemos no hay una respuesta única para las soluciones sostenibles, sino que son sistemas, ¿no? Dónde funciona cada cosa y cómo se produce, cómo se gestiona el fin de ciclo. Es importante considerar la competencia entre la producción de alimentos y de materiales biológicos, ya que la demanda de ambos puede tener implicaciones ambientales y sociales significativas. Y esto abreva en ese concepto sobre si debemos plantar, eh, por ejemplo, caña de azúcar para crear bioplásticos o materiales derivados de eso, en lugar de usarlo maíz, ¿no? En lugar de usarlo para producción de alimentos. En teoría, por ahora, los bioplásticos se utilizan del desperdicio de la cosecha del maíz y de la caña de azúcar. Pero bueno, como sabemos que el humano en general es muy ambicioso, le puede ver el costado comercial y si comercialmente se paga más por el kilo de maíz y de caña de azúcar para producir materiales que para producir alimentos, puede haber ahí una implicancia ambiental y social que dice acá significativa. Entonces, es importante considerar eso y me parece importante que incluso la inteligencia artificial lo identifique. La tendencia número 2 dice diseño optimizado para la reducción de residuos. La inteligencia artificial puede simular miles de diseños y evaluar su impacto ambiental, como el uso de menos material o la facilidad de reciclaje. Eso garantiza que los envases sean más eficientes en términos de recursos. Por acá lo que está hablando es de, primero, simular miles de diseños. Acá es donde es interesante el planteo esto de poder manejar mucha cantidad de información en muy poco tiempo, ¿no? Eso en lo que, digamos, la máquina no puede, el hombre no puede superar a la máquina, ¿no? Y evaluar el impacto ambiental para poder utilizar la menor cantidad de material posible, y esto es eliminar lo innecesario, una de las bases de, digamos, del ecodiseño es eliminar lo innecesario, o la facilidad del reciclaje. ¿Por qué? Primero porque estamos reduciendo la cantidad de material que si se va a desechar es menor y reduce la cantidad de residuos. Y que si promueve o es más fácil de reciclar, probablemente tenga menos chances de terminar en un relleno sanitario, ¿no? Entonces, que sean más eficientes en términos de recursos es una buena idea. El cuestionamiento es que hay que evaluar si la inteligencia artificial tiene en cuenta la viabilidad económica y la escalabilidad de estos diseños, ¿no? Un diseño altamente sostenible
puede ser costoso de producir a gran escala, lo que podría limitar su adopción. Y además debe considerar los cambios en los patrones de consumo y la demanda del mercado, ya que un diseño eficiente podría no ser el más atractivo para los consumidores. Acá hay algo interesante, porque por un lado o sea, habla de la viabilidad económica, la escalabilidad, todos que tienen que ver con cuestiones duras, ¿no? De números, la gran escala, pero por otro lado las cuestiones blandas, ¿no? Los patrones de consumo, la demanda del mercado, algo que sea atractivo. Esa parte de la sensibilidad es más difícil que la pueda desarrollar con la inteligencia artificial. Sí podría decir, bueno, se consume más esto, se consume más la otro, analiza datos y dice, bueno, la gente prefiere más esto. Pero el tema de atractivo o digamos, o cómo seducir al consumidor, eso probablemente no lo pueda tener, por lo menos por ahora, tan claro. La tercera de las tendencias es la optimización del transporte. La inteligencia artificial puede analizar datos en tiempo real como el tráfico y las condiciones meteorológicas para optimizar rutas y minimizar emisiones. Esto reduce el consumo de combustible y mejora la eficiencia de la cadena de suministro. Súper interesante que esto ya no tiene que ver directamente con el envase, aunque el envase puede estar optimizado y mejorado para el tipo de transporte, que eso también podría ser algo que cruce con la inteligencia artificial, diciendo, bueno, tengo este tipo de tráiler, este tipo de camión, este tipo de container, ¿cuál es el formato o el volumen que mejor aprovecha todo el espacio disponible, ¿no? Y en función de eso, generar las dimensiones. Y por otro lado, esto que habla de los datos en tiempo real del tráfico, condiciones meteorológicas, optimización de rutas, es genial porque uno de los grandes aportes al calentamiento global es las emisiones de gases de efecto invernadero. Y de las operaciones de una compañía, prácticamente casi el 50% de las emisiones vienen del transporte, ¿no? O sea, gran parte, gran mayoría vienen del transporte. Entonces, todo lo que se pueda hacer para reducir la cantidad de transporte, los kilómetros, la cantidad de combustible consumido, siempre va a ayudar muchísimo a reducir la huella de carbono, más que quitarle 2 gramos de PET a una botella, ¿no? Lo que debemos cuestionar es que si la inteligencia artificial considera adecuadamente los aspectos sociales y éticos de la logística, como las condiciones laborales de los conductores. Por ejemplo, una jornada laboral, ¿no? De 48 horas, ¿no? Que nunca termina con el afán de optimizar la ruta que no tenga límite. El transporte autónomo puede eliminar puestos de trabajo generando un fuerte impacto social. Esto asumiendo que con la inteligencia artificial también las rutas se podrían generar solas y el camión autónomo se conduce solo. Pero bueno, claramente genera un impacto social con el tema de sacarle trabajo a los camioneros. Y además se debe evaluar si la optimización de rutas puede generar demasiado tráfico en áreas residenciales por la reconfiguración de las rutas. Acá hay otra vez esta parte blanda, ¿no? De lo social, que, por ejemplo, que para cortar camino, los camiones terminen tomando una ruta residencial donde se generen atascos o genere polución o contaminación auditiva o incluso del aire en zonas residenciales por el afán de esto de generar rutas más rápidas o más eficientes. Entonces esto también es un dato interesante, como no podemos dejar que gobierne todo porque si no puede tener este tipo de problemas. La tendencia número 4 habla del reciclaje mejorado. A ver, la inteligencia artificial puede recomendar materiales con mayor posibilidad de ser reciclados. En las plantas de separación puede automatizar la clasificación de residuos. Los robots equipados con IA pueden identificar y separar materiales reciclables con mayor precisión que los métodos tradicionales. Acá hay una gran verdad porque ya hay incluso desarrollos en maquinarias de separación de residuos donde por cámara se identifican los tipos de materiales, incluso con rayos infrarrojos que detectan la onda, que pueden detectar la onda de un material que está envolviendo a otro. Por ejemplo, si tiene menos de 2 micrones, de 2 micrones era
algo así, ahora no me acuerdo bien, pero hay una especificación de uno de los infrarrojos que, por ejemplo, puede detectar una funda termoencogible y puede detectar qué hay atrás de la funda, si hay un vidrio o si hay un polietileno de alta densidad o un PET. Entonces, en esto es muy interesante que la inteligencia artificial ayude a esos sistemas de identificación que ya existen para poder detectar y clasificar mejor y también recomendar materiales que tienen mayor posibilidad de ser reciclados dependiendo de la zona. El cuestionamiento es que puede tener dificultades en conocer la infraestructura local para el reciclaje de cada tipo de material y además que a menudo los materiales presentan diversidad de forma, tamaño y condición, a veces están contaminados, a veces no, y la IA puede enfrentar desafíos para adaptarse a las diferencias, ¿no? Y acá otra vez esta cuestión de las habilidades blandas, que es lo que le va a costar siempre a la inteligencia artificial. Entre los parámetros duros siempre se va a mover muy bien. Entre las variables le va a costar mucho más. Hay un cuento de Philip Dick que se los recomiendo, que es el de eh, el autor de Blade Runner, que hablaba del hombre variable y era una inteligencia artificial que controlaba la actividad de los hombres y había un hombre que no lo podía controlar porque todo el tiempo estaba tomando decisiones aleatorias, ¿no? Y la dificultad del control que tenía la inteligencia artificial era justamente el hombre variable. No lo podía predecir, no podía, y es lo único que no puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Tomar esas decisiones aleatorias. 05. Compostaje inteligente. A ver, la IA puede ayudar a mejorar el proceso de compostaje al controlar la temperatura y la humedad y otros parámetros mediante sensores. Esto asegura que los materiales compostables se descompongan de manera eficiente y produzcan un compost de alta calidad, que se puede utilizar en la agricultura o jardinería, y además generar biogás como fuente de energía limpia. Eh, ya lo habíamos hablado varias veces, el tema de la diferencia entre biodegradable y compostable. Bueno, compostable es que se biodegrada de 3 a 6 meses, en un 98% un material. Y acá es interesante que en realidad lo que está proponiendo la inteligencia artificial no es controlar al envase, sino es controlar su comportamiento en el entorno de compost, ¿no? Y mediante, quizás eso es algo interesante porque en el compost hogareño doméstico hay una falta de control de temperatura y de humedad y una incapacidad técnica, digamos, porque digamos, en general no son lugares donde se pueda controlar la entrada o la salida de aire o de temperatura, pero el tema de los sensores puede ser algo interesante que puede ser que haga que sea una tecnología mucho más alcanzable para todos sin tener una instalación industrial, para que el compost sea mucho más eficiente en su proceso y genere mejor calidad y asegure que se pueda descomponer el material. Y que además eso pueda ser el fertilizante de las plantas que quizás den materiales biológicos y además esto de que se puede, digamos, el compost, el proceso de descomposición, desprende gases como el metano que se pueden utilizar para generar energía. Claro que eso en un hogar, en algo doméstico es más complicado, pero de alguna forma esto está como haciendo mucho más accesible la tecnología más sofisticada a este tipo de procesos. El cuestionamiento es si la IA puede identificar adecuadamente la diversidad de materiales para los distintos tipos de compostaje, porque hay materiales que se descomponen en el compost doméstico y hay otros que se descomponen en compost industrial de manera anaeróbica, con más temperatura y más humedad. Pero no viceversa. Si un material que es compostable industrial no se va a biodegradar en el tiempo que, que tiene que ser en un compost doméstico, ¿no? Entonces, quizás la inteligencia artificial no puede identificar si el material es compost industrial o compost doméstico, ¿no? Entonces, quizás puede estar controlando la temperatura y la humedad de la descomposición de un material equivocado si no hay un control de cómo se disponen esos materiales o qué es lo que se está poniendo en el compost. La sexta es la reducción del desperdicio de alimentos. Es una de las tragedias mundiales, ¿no? Que prácticamente
2/3 de los alimentos que se producen se tiran porque no se llegan a consumir, porque no se llegan a vender y porque se desperdician. ¿Cómo puede ayudar? Ahí está. ¿Cómo puede ayudar? Puede predecir la demanda y optimizar el empaque, reduciendo el desperdicio de alimentos y materiales de packaging innecesarios. Además, puede evitar el desperdicio durante la producción y distribución, calculando la vida útil del alimento. Acá hay algo que me parece súper interesante, que es esto de poder monitorear casi uno a uno. Primero, la demanda, por ejemplo, en abril se comen más bananas o más pepinos, no sé, ¿no? Entonces, entender en qué momentos hay picos de demanda o por la temperatura y generar algunos parámetros que quizás a los humanos se nos pueden escapar y optimizar el empaque en función de reducir el desperdicio de alimentos de ese producto en particular. Por ejemplo, para un pepino, tanto material es suficiente, para un plátano o una piña es otra especificación y ahí habría una monitorización como pormenorizada que hace que se pueda optimizar al máximo cada una de las necesidades. Y otra es esto de predecir la vida útil. La verdad que sería bárbaro, ¿no? Que, por ejemplo, si bueno, si cosecho en esta época y lo transporto durante tanto tiempo, en esta temperatura, con estas condiciones, ¿cuánto tiempo va a durar el producto? Y si hay algo que se pueda hacer para extender la vida útil, o que nos dé un plazo y unas cantidades para entender qué, digamos, administrar la producción o la distribución de una forma mucho más precisa de acuerdo a la demanda y a la durabilidad del producto. El cuestionamiento es que puede no considerar adecuadamente las preferencias y necesidades de los consumidores en términos de envases y tamaños de porciones y sería un desastre, ¿no? Porque predice que van a necesitar, no sé, kilos y kilos de algo y al final nadie los consume y eso se tiran y es un gran desperdicio. Y la reducción de envases no debe comprometer la seguridad ni la satisfacción del consumidor. Esto es porque si de alguna forma está precisando mal la cantidad de envase que necesita un alimento para preservarse por más tiempo y al final el alimento se desperdicia por esa falla en el cálculo, el impacto es doble negativo. Se pierde lo que, digamos, lo que llevó producir el envase y además lo que llevó a producir el alimento, que siempre es mucho más demandante y tiene más cantidad de huella ambiental que en general el mismo envase. La número 7. Diseño de envases reutilizables. La IA puede ayudar a diseñar sistemas de envases reutilizables al calcular la vida útil y el ciclo de uso, optimizando su diseño y ubicación de las estaciones de recarga. Un sistema de IA puede rastrear y gestionar envases, además de recompensar al consumidor por cada vez que reutiliza el envase. Algo de esto ya sucede. El proyecto de Algramo, de la startup chilena que ya escaló a muchos países de Europa, tiene algo parecido con una especie de chip que tiene el envase, que cada vez que lo reutilizan se le acredita algún beneficio al usuario y queda registrado qué cantidad de producto compra y tal. Con lo cual hay algo acá que es muy probable que vaya a escalar a muchos más productos y marcas. Sobre todo algo interesante es el tema de la optimización de calcular el ciclo de uso, cuántas veces se puede reutilizar un tipo de envase y cuántas veces se reutilizó y eh, cuántas recargas le quedan, algo que sería muy difícil poder hacerlo desde lo óptico. Y además, esto de optimizar el diseño y la ubicación de estaciones de recarga también es muy interesante, porque tiene que ver con un tema de logística y de, por ejemplo, en tal zona hacen falta más cantidad de estaciones de recarga porque se puede obtener por los mismos datos de las estaciones de recarga que hay demasiada demanda en un lugar y hay muy poca en otra, ¿no? Con lo cual todo esto de manejar grandes cantidades de información siempre sigue siendo una de las grandes virtudes y el gran potencial que tiene. El cuestionamiento es que puede que no considere los costos logísticos e impactos ambientales de los sistemas reutilizables, porque en general son envases más durables, las estaciones de recarga demandan más cantidad de recursos. Se debe equilibrar con los beneficios a largo plazo y el compromiso del consumidor. Acá está el tema de
otra vez la parte blanda, ¿no? Que el consumidor haga esa recarga y haga ese esfuerzo en tener que llevar su envase, en tener que registrar cada vez que compra y tal. Y es esencial garantizar que los envases reutilizables sean higiénicos y seguros. Y acá hay un tema muy sensible que tiene que ver con la trazabilidad en los alimentos, ¿no? Quizás en la parte de cosmética o sobre todo cuidado del hogar, de productos de limpieza, es donde menos problema hay, porque justamente los productos de limpieza en general tienen propiedades desinfectantes o bueno, uno no los ingiere, por lo tanto no tienen un riesgo muy grande en que se contaminen con algo, ¿no? Eh, pero sí en los envases que contienen alimentos y quizás las estaciones de recarga puedan tener estaciones o sistemas de sanitización más tecnológicos, quizás desarrollados con inteligencia artificial, que tenga que ver con baños de luz o de algún tipo de frecuencia que desinfecta o tal cosa, ¿no? Con lo cual hay creo yo, acá un gran terreno fértil para seguir investigando. La octava dice eliminación de envases de un solo uso. Y este es uno de los grandes dilemas que hoy tenemos que tiene que ver con la conveniencia y la seguridad, ¿no? A veces el envase de un solo uso no está gratuitamente aplicado, sino que es por una cuestión de que hace que el producto sea consumible, deseable y por sobre todo seguro, ¿no? Que no haya riesgos, sobre todo en el tema de alimentos. A ver, la IA puede ayudar a identificar alternativas al analizar la viabilidad de materiales, considerando el impacto en toda la cadena de suministro. Podría recomendar la transición de envases de un solo uso a opciones reutilizables o reciclables o compostables si están contaminados con restos de alimentos. Bueno, acá hay algo interesante con el tema de, por ejemplo, ¿no? Identificar y mapear las, digamos, la cantidad de artículos que a veces se dan, digamos, sin pensar, ¿no? Por ejemplo, uno pide un café y viene la taza con el revolvedor y viene con un envase de edulcorante, con otro de azúcar, con una bandejita de papel, con otra servilleta. Y quizás si pidió algo, no sé, un muffin y viene con un envoltorio y otra servilleta para... Y al final uno pide un café con un muffin y tiene 7 artículos que algunos son reciclables, otros no, unos están contaminados con alimentos, los otros no. Y es como, vienen como así por default, ¿no? O sea, sin pensarlo, ta, 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 ta. Bueno, evidentemente eso se puede hacer mentalmente, pero bueno, la inteligencia artificial podría ayudar a identificar ese tipo de cosas y decir, bueno, ¿qué cosas podríamos reemplazar que sean reutilizables o que directamente no existan, ¿no? Y esa transición que pueda hacer para facilitar esto, la reutilización, la reciclabilidad o la compostabilidad, sobre todo solamente, diría yo, si están contaminados con restos de alimentos, que es digamos, el gran perjuicio a la hora de reciclar. El cuestionamiento es que debemos revisar si considera la disponibilidad y accesibilidad de las alternativas a nivel local, porque claro, está todo muy lindo, reemplacemos la cucharita, pero hay que traerlas desde Tailandia, y bueno, ya ahí quizás no llega a ser tan sostenible. No todos los materiales se encuentran en todas las regiones, lo que plantea desafíos de equidad y de justicia ambiental. Además, hay que considerar las implicancias económicas y sociales de estas transiciones para las comunidades y las empresas. Porque también acá hay un tema de, por ejemplo, hay muchos platos y artículos de esto para la comida para comer, ¿no? Que son descartables que vienen de la palma, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, si se está deforestando bosques enteros de palma para sacar las hojas y hacer platos, seguir abusando de ese recurso no es bueno porque si no se tiene una producción sostenible de eso, tampoco podemos demandar así como canilla libre, ¿no? 9. Ya estamos casi en la recta final, ¿eh? Etiquetado y rastreo inteligente. La tecnología de los códigos QR o RFID junto con la de la inteligencia artificial le permiten a los consumidores obtener información sobre dónde recargar sus envases o saber si son reciclables o compostables en su comunidad y dan instrucciones de cómo los debe segregar. Acá hay algo que me parece que es súper interesante que es
la ayuda a terminar el ciclo, ¿no? Al fin de ciclo de los envases, de los materiales, muchas veces es un misterio. ¿Por qué? El consumidor no sabe dónde los tiene que poner, no sabe si se reciclan, no saben cómo lo tienen que hacer. Y el QR, que bueno, requiere escanear, o el RFID, que directamente se acerca el teléfono inteligente a un material, y ese ya nos da una información, sería algo como un puente para no tener que poner todos esos simbolitos que le llamo ecoglíficos, que le ponen atrás a los envases, que dice papel reciclable, pero esto, que lo otro, bueno, tantas cosas que sería bueno con instrucciones que pueda uno obtener mediante el teléfono, podría ser interesante. El cuestionamiento es que el acceso a la información detallada sobre el comportamiento de los envases plantea preocupación sobre la privacidad y protección de datos. Acá, justamente, la misma inteligencia artificial advierte, ¿no? Porque, claro, si uno escanea, por ejemplo, una botella de Coca-Cola, Coca-Cola va a saber en qué lugar la escanearon, quién fue, en qué ubicación, hasta puede tener datos de la persona, ¿no? Y ahí hay un tema sensible. Y además se debe garantizar la confiabilidad de la información proporcionada, como que digamos, no se estén, digamos, cruzando los datos de que se está escaneando algo y en realidad es otra cosa, con lo cual uno puede llegar a terminar recibiendo información incorrecta. Y la décima, el diseño de envases adaptativos. La inteligencia artificial puede personalizar envases para necesidades específicas, como alimentos frescos, productos frágiles o pequeños, reduciendo el desperdicio y la necesidad de envases excesivos. Una línea de producción de cajas puede ajustar automáticamente para adaptarse al tamaño exacto y aplicar la protección justa. Esto ya existe. Yo vi alguna máquina eh, que creo que era de Amazon, que dependiendo del artículo que tenía que transportar, se cortaba el cartón en el momento para hacer el tamaño exacto y justo para ese producto. ¿No les pasó alguna vez que piden algo, sobre todo en el e-commerce, que viene una caja enorme y adentro un contenido pequeñísimo, que la caja podría haber sido la mitad o un cuarto, ¿no? Bueno, esto que plantea acá es algo interesante, que una línea de producción esté destinada a adaptar el tamaño de acuerdo a la necesidad. Claramente en una línea de producción automatizada, donde los envases o los productos son siempre los mismos, no tiene mucho sentido, pero en algo de e-commerce y eso está muy bien. El cuestionamiento es que esa personalización puede aumentar la complejidad y los costos de la producción y además puede generar desperdicios mayores, ¿no? Porque de tanto recortar ad hoc cada pliego puede que termine desperdiciando algunas partes porque si no se programó o proyectó la cantidad de envases que se necesitaban a priori. Y además los envases adaptativos generados deben ser fáciles de reciclar o reutilizar. Acá es, o bueno, si se va a adaptar por cada necesidad o, por ejemplo, cada protección especial que tiene que tener, que en esa adaptación no genere un conflicto o un problema de mezcla de materiales o incompatibilidades o contaminación que al final haga que el envase o el material no pueda ser revalorizado. Bien, vamos a ver las conclusiones. ¿Qué conclusiones sacamos? Esto es sin la ayuda de la inteligencia artificial, solamente de mis neuronas. Em, la número uno, que habla de materiales de origen biológico, es claramente una de las grandes tendencias de obtener materiales de una fuente renovable, ¿no? Porque hoy en día muchos de los envases que tenemos vienen de fuentes no renovables, ¿no? Salvo el papel y cartón, que si seguimos queriendo reemplazar todo con papel y cartón, los vamos a agotar en más tiempo del que necesitaríamos. La segunda es hablar del diseño optimizado para la reducción de residuos, o sea que usar la mínima cantidad de material posible y prepararlos lo mejor posible para que se puedan ser revalorizados en el reciclaje, ¿no? Tercero, optimización del transporte, y acá hay algo muy interesante que es esto que decíamos, reducir la huella del transporte mediante la optimización de rutas y de aprovechamiento del espacio. Cuatro, el reciclaje mejorado, que es poder diseñar los envases mejor adaptados para el reciclaje de acuerdo al tipo de infraestructura que haya y que en la selección o la clasificación de materiales la inteligencia artificial pueda ayudar a detectar
y a separar mejor los materiales para que puedan ser reciclados óptimamente. El quinto, el compostaje inteligente, que tenía que ver con esto del control de temperatura y humedad para asegurar de que el proceso se está dando como se debe. Sexto, la reducción del desperdicio de alimentos, que tiene que ver con el cuánto se necesita para proteger a un alimento o cuánto, predecir cuándo se va a descomponer tal o cual alimento para entender qué tiempos, qué condiciones necesita para estar protegido y, digamos, y estar eh, disponible o seguro por la mayor cantidad de tiempo posible. 7, diseño de envases reutilizables y esto de que pueda registrar la cantidad de veces que se utilizaron para saber cuándo, digamos, cumplió su función o en dónde está la demanda por el tema de las ubicaciones de estaciones de recarga. La octava, la eliminación de bases de un solo uso por alternativas que puedan ser reutilizables, reciclables o compostables, que es básicamente mapear y revisar lo que se hace por default. La 9, etiquetado y rastreo inteligente, esto de que los materiales, los envases puedan brindarnos información mediante QR o tecnologías estas de acercar el móvil y que nos puedan dar información sobre cómo descartar o si se descarta o si se reciclan o no esos materiales en la zona. Y la 10, el diseño de envases adaptativos, que esto de pensar o fabricar los envases en función de las necesidades específicas de cada producto y las necesidades que tiene para la protección y conservación. Bueno, la inteligencia artificial tiene el potencial de ayudar a reducir el impacto ambiental del packaging, no me quedan dudas. Pero hay que cuestionar, evaluar y verificar las implicancias ambientales, económicas y sociales. Y no solo lo digo yo, lo dijo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta. Es por lo menos lo que considero yo. Un destornillador no puede atornillar o desatornillar solo, ¿no? Todavía no funciona por sí sola. O sea, nos necesita a nosotros así como el destornillador nos necesita. Si siguen teniendo miedo a la inteligencia artificial, yo le temo más a la estupidez real. Que me parece que la inteligencia artificial no puede hacer daño, pero la otra sí. Creo que el futuro del packaging con la inteligencia artificial están haciendo, está todo por hacer y en gran parte depende de nosotros, de cuándo empecemos y cuándo nos amiguemos y nos adentremos más a esta tecnología, va a ser mejor porque avanza de una forma tan descomunalmente rápida que nos puede hacer lograr digamos, lograr muchos objetivos en mucho menos tiempo del que pensábamos que podía ser. Así que espero que les haya interesado y a los que tengan más interés en el tema del packaging y de todas estas cuestiones, les comparto mi libro de Packaging para Salvar el Planeta, que si les interesa lo pueden obtener en mi página, y que me sigan si quieren en YouTube y en Instagram, donde comparto videos y reflexiones, y obviamente cuando quieran visitar la página del estudio de diseño 3Dimage, donde tratamos de a todos los proyectos darle este aporte y esta mirada sobre la sostenibilidad, aunque el brief no lo pida. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Guillermo, por tu ponencia, por tu exposición. Hay algunos aspectos interesantes con respecto a este análisis que hace la inteligencia artificial, ¿no? Creo que varios de ellos, al menos 5 o 6 de ellos, involucran no solamente el empaque como tal, ¿no? Que muchas veces se coloca como el principal culpable de las cosas que suceden alrededor de él, sino que vincula el empaque con un entorno, ¿no? Logístico, de disponibilidad de sistemas de recuperación, de sistemas de gestión, lo cual hace que quizás nosotros nos comencemos a cuestionar, ¿no? Vemos solo un culpable, el empaque, pero el empaque por sí mismo es el culpable de las cosas que están sucediendo desde el punto de vista de contaminación, o es un universo alrededor del empaque, ¿no? Creo que ese es un cuestionamiento interesante que nos hace esa revisión con la inteligencia artificial, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y que es muy interesante cómo analiza partes de los sistemas que están asociados a lo que hace que un envase sea sostenible, ¿no? Porque muchas veces dicen, bueno, el uso de materiales
amigables con el medio ambiente. El material no es amigable con el medio ambiente. Lo que es amigable con el medio ambiente es la gestión que se hace desde la extracción, el uso, la producción, la distribución y el fin de ciclo. Eso es lo que es amigable con el medio ambiente, no el material por sí solo, ¿no? Y creo que acá, más o menos como vos decís, es un 50 y 50, que hay cosas que tienen que ver con las decisiones del envase y otra gran cantidad de cosas tienen que ver con la gestión, con el transporte, con el compostaje, con el reciclaje, con la reutilización. Obviamente, digamos, de todas las... Yo hice las preguntas estas, las hice creo que 50 veces y las que a mí no me convencían, obviamente las descarté porque había cosas que yo no estaba de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, hacer que un envase sea más bonito tiene más probabilidad que alguien se lo quede y no lo bote a la basura. No, eso no es una estrategia de sostenibilidad. Eso debe ser algún comentario que encontró de ahí de internet y me lo puso en un momento y obviamente lo volé. Por eso digo que lo más complicado es que si uno no tiene conocimiento previo sobre lo que le está preguntando, puede ser difícil dirimir entre la precisión del dato, ¿no? Ahora, que genera una cantidad de información descomunal en segundos, eso es innegable y es impresionante y es una gran ayuda y es un acelerador en eso, ¿no? Pero no es por ahora, digo, por ahora siempre advierto, por ahora porque esto te cambia, ¿eh? No es el gurú que uno va, le pregunta y dice, bueno, su majestad, muchas gracias y se retira, ¿no? Porque evidentemente es eso, es una herramienta, yo creo que es eso, ¿no? Cada vez más estoy convencido, es una herramienta como eso, como un taladro, como un destornillador, uno la usa para hacer cosas, ¿no? Pero no le pregunta a la herramienta cómo hacerlo. Así es. No, y de hecho, bueno, tocando el tema de inteligencia artificial, creo que también en algunos momentos hemos hecho uso de estas eh, nuevas actualizaciones, nuevas herramientas, como le llamas tú, y eso no pasa por encima del conocimiento que uno puede llegar a tener para cuestionar, para valorar la información que te dan como el sistema de inteligencia artificial como retroalimentación, ¿no? Tienes que partir de un conocimiento creado anteriormente, porque al final aún hoy todavía no sucede que la inteligencia artificial piense por sí mismo, ¿no? Todavía necesita de la información que nosotros le estamos suministrando. Quizás en un futuro sea algo diferente, ¿no? Pero el, el, lo real es que todavía pasa por la última aprobación de nosotros para poderlo ejecutar, ¿no? Tal cual, yo creo, o sea, te digo, como te confesaba anteriormente, estoy usándola cada día más. Antes era cada tanto, ahora es prácticamente todos los días para diversas cosas. Casi nada de lo que genera por primera vez, o el 100% de lo que genera es lo que termina usando. O sea, necesita iteración, necesita revisión. Ahora, es como cuando uno dialoga con un amigo y está trabado y quiere destrabar algo, decís, tengo este problema. Y casi que uno, hasta contándoselo al amigo, lo resuelve, porque no estás esperando que la otra persona te diga qué hacer, sino yo solamente necesito hablarlo con alguien y generar mi propio debate interno y con la ventaja que tenemos que esto nos devuelve un montón de información y nos permite generar asociaciones o mismo decir, no, no, está bien, por acá no es, voy para allá. Es una gran ayuda y es una gran herramienta de, digamos, de generación y de contrastación de información constante, ¿no? Es una cantidad de estímulo descomunal. Y acá hay un comentario que me dice que no creen en la inteligencia artificial porque creen en la humana, ya que la inteligencia artificial usa algoritmos que no tienen experiencia humana. Yo no la veo como un reemplazo de la inteligencia humana. Sí tengo un poco de temor, que es como, viste, cuando uno pone el GPS en el coche y no piensa a dónde está yendo, simplemente sigue la flechita y decís, bueno, al final puse mal la dirección y llegué a un lugar que no era. ¿Por qué? Porque apagaste el cerebro y dejaste que te lleve, ¿no? Que la inteligencia artificial termine siendo un GPS, quizás nosotros que estamos más acostumbrados al pensamiento crítico y esto y al análisis que tuvimos que hacerlo porque no teníamos esto, lo podemos hacer, pero alguien que se forma 100% acá adentro termine no pudiendo resolver cosas que si no te las resuelve la inteligencia artificial o no tener el conocimiento
para reconocer si una información es precisa o no, o si coincide con lo que vos pensás, y tomás que, es como Wikipedia, ¿no? Buscás una definición y la tomás por cierto, y en todos los trabajos escolares le dicen a los chicos, no, no busquen en Wikipedia, porque no se puede asegurar 100% la veracidad de la información. Bueno, acá creo que es más o menos lo mismo, pero que es una cosa que es exponencial. Esto empezó este año, no sé si eh, hace muchos años que se vienen desarrollando, pero este año explotó y está al alcance de todos y prácticamente es gratis. O sea, es una locura pensar que es una herramienta tan poderosa y que está al alcance de cualquiera. Es casi como cuando apareció Internet, ¿no? Y Internet no era gratis, y no lo es, digamos, por ahora es un commodity. Y uno entraba a Internet y era, wow, ahora tengo, o sea, puedo ver cualquier cosa en cualquier momento, buscar información y conocer cosas que ni me imaginaba. Y sí, para mí está en ese nivel de alucinación y esto está recién empezando, ¿no? Y la internet cuando empezó no estaba en la casa de todos todo el tiempo. Tardó muchísimo más. Esto viene a una velocidad galopante y creo que va a influir en todas las actividades, en todas las profesiones. No hay forma de que no se meta en algún lado esto. Pero lo repito, no creo que la inteligencia artificial nos reemplace, sí nos puede reemplazar tareas que nosotros podemos elegir no hacer o hacerlas con la ayuda de la inteligencia artificial. Y creo que ahí va a estar la clave. Algunas cosas quizás sí vayan a desaparecer por miedo. Todo lo que sea automatizable y cuestiones como muy pragmáticas la va a poder resolver más rápido en menos tiempo. Pero en la parte blanda es donde va a necesitar cada vez más digamos, el apoyo humano. Y creo que en la cuestión de los negocios también, por ejemplo, yo que hago diseño, decía, ¿ahí un cliente puede entrar y diseñar? Sí, puede entrar y diseñar, pero le va a faltar, por ejemplo, la parte de haberlo escuchado, de asesoramiento, de investigación, de estrategia, de entender cuáles son sus particularidades, sus cuestiones personales. Y creo que ahí va a estar el valor en el futuro, en esa parte, en la de el intercambio uno a uno que no va a poder hacer nunca la máquina. Entonces quizás parte del trabajo lo termine haciendo la inteligencia artificial, pero digamos, la gestión, el trato, la comprensión, la empatía, esa la vamos a tener que poner humanos. O sea, cada vez vamos a tener que ser más humanos. Sí, así es. Bueno, Guillermo, te agradecemos la ponencia que has realizado para anticipar lo que nos depara el próximo año, 2024. Al final, la consulta que le hiciste a la inteligencia artificial fue un poco centrándonos en esas expectativas para el próximo año, ¿no? Quizás algunas todavía no se materializan el año que viene, pero otras, y como muy interesante me pareció la que mostraste referente a la de adaptabilidad del envase, ¿no? Vemos el envase o creemos en el envase todavía un envase rígido, un envase creado, un envase que tiene unas dimensiones y estas dimensiones no pueden ser modificadas en el momento del procesamiento, ¿no? Eso hace que estemos llenando los almacenes de SKUs, de diferentes códigos, etcétera, en vez de poderlo utilizar pues ya adaptar para el momento según lo que tenemos que llenar, ¿no? A lo mejor ahí hay una pista bastante interesante que esta información nos da, ¿no? Seguro, hay varias de las tendencias que me llamaron la atención porque son cosas que hoy en día existen, que no están masificadas, ¿no? Pero me parece interesante que, que mismo la inteligencia artificial las reconozca, las señale y que además pueda ayudar a potenciar y a optimizar, porque en muchos casos te dicen, bueno, pero esta tecnología no, porque, por ejemplo, tiene mucho impacto ambiental. Y con la inteligencia artificial podemos buscarle la vuelta y bajarle el impacto ambiental. Y bueno, quizás sí. Por ejemplo, el otro día leía de la pirólisis, del reciclaje químico de plásticos, que hicieron un informe y dicen, no, al final es súper contaminante porque la cantidad de energía que se necesita para calentar el plástico es descomunal. Y probamos, digo, ¿no? Una fantasía, que con la inteligencia artificial haga un análisis molecular y diga exactamente como un inyector de un auto, exactamente qué cantidad de oxígeno y de combustión necesita para fundir y no que no sea ni más ni menos y sea ultra súper preciso y eso le bajaría la huella, no lo sé. Pero ahí es donde esta tecnología, digo, empieza a entrar y a abrir un mundo de posibilidades donde
quizás había cosas que las estábamos descartando porque decíamos, no, esto no funciona, y, y esta herramienta nos dé la llave para desactivar la barrera o el problema que tiene y hacer lo que funcione, ¿no? O encontrar una variable alternativa. Creo que es más que nunca el inicio de todos los inicios. O sea, esto es el comienzo de todos los comienzos. Muy bien, Guillermo. Bueno, muchas gracias por tu exposición.